Hola, ¿qué tal? Todos los chicos de seguidores de Arqueopatía, estamos de nuevo. Ya habíamos dejado de hacer nuestras videocharlas un tiempecito por esto de las vacaciones y los fríos y todo esto, pero ya regresamos acá y regresamos el 2017 con un montón de entusiasmo. Ya saben que estamos con lo de los tacos y que estamos haciendo algunas cosas más. Pero hoy en particular, pues nos levantamos un poquito temprano para poder charlar con nuestro amigo Wilmer Mejía, que está desde Lima, en Perú, y que pues habíamos tenido pendiente ya desde algún tiempo una plática, una videoconferencia, donde pudiéramos pues a lo mejor abundar en las charlas que hemos tenido por Messenger, por mensaje de Facebook, y que tiene que ver con las formas de patrimonialización de los sitios arqueológicos y pues una interesante reflexión que Wilmer nos ha compartido en otros espacios como el blog o en las mismas notas de Facebook sobre lo que, lo que pasa en algunos casos con el patrimonio y algunas iniciativas que se hacen a lo mejor con muy buena intención, pero que quizás detrás no obtienen los resultados que se desean. Y bueno, pues más bien no adelanto mucho más la charla, no adelanto mucho más lo que vamos a platicar con calma más adelante. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Arqueopatías TV. Y pues bueno, para no hacer más largo el preámbulo, le doy la palabra a Wilmer, que se presente, que nos platique un poquito de de lo que hace, de lo que está trabajando ahorita. Y pues empezamos a charlar, ¿vale? ¿Qué tal, Wilmer? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. En principio, agradecer pues, la videollamada para poder conversar estos temas que se hacen muy interesantes y creo que son necesarios. Seguro. Pues cuéntanos un poquito de ti. Estudiaste antropología, ¿cuáles son tus intereses en esto de la Sí, investigación del patrimonio? sí, mira, en principio, una de las cosas que yo veo es que realmente cuando se trabaja cuestiones patrimoniales, no se tienen en cuenta ni las necesidades de la gente, ni el territorio en el que se encuentran. O sea, se trabaja la cuestión patrimonial como si se tuviera que querer el patrimonio porque sí, porque simplemente es antiguo, porque tiene mil años, porque es algo, entre comillas, sagrado, cuando en realidad el patrimonio cultural tiene una serie de valores que pueden influir en el desarrollo de una comunidad, porque toda comunidad humana tiene necesidades de todo tipo, de toda índole, no solamente materiales o económicas, sino que también tiene necesidades en cuanto a identidad, necesidades en cuanto a social, comunitario, y el patrimonio cultural puede dar, gracias al valor simbólico e histórico que tiene, puede satisfacer ese tipo de necesidades. Pero ¿qué ha hecho el Estado peruano? El Estado peruano generalmente quiere imponer de alguna manera, oye, ¿quieres tu patrimonio? Sí, pero ¿por qué? Y además hay algo también, al no tomar en cuenta las dinámicas sociales y culturales de la comunidad, porque eso es lo primero que debería hacer, tampoco no ha tomado en cuenta algo. La población acá, al menos en Lima, en su gran mayoría es migrante del país. Entonces, traen sus propias costumbres, tienen su propia dinámica sociocultural. Entonces, es gente que son grupos humanos con diferentes formas de pensar, con diferentes identidades y con necesidades muy fuertes, como vivienda, entre otras cosas. Entonces, el patrimonio cultural no tiene sentido. ¿Por qué? Porque simplemente uno tiene necesidades mucho más, digamos, fuertes que necesitan ser atendidas, y otro es que es gente que viene de otro lugar. Entonces, por ejemplo, si yo soy descendiente de gente de los Andes, de la sierra, como llamamos acá, entonces, ¿yo por qué tengo que creer este patrimonio si no dicen mis ancestros? ¿No? O sea, puede ser por ahí una de las cosas que se encuentran. Pero en realidad, lo que hay que trabajar es la relación. O sea, ese patrimonio cultural que está ahí, si bien es cierto, está en otra región, es digamos, no lo hicieron mis ancestros, sin embargo, la gente que hizo ese patrimonio, mis ancestros en las diferentes regiones del Perú, estamos conectados, estamos relacionados. O sea, ese tema de la relación es el que se necesita trabajar.
en concreto. Yo, ¿cómo estoy relacionado con la gente que hizo los diferentes sitios arqueológicos de mi comunidad? En concreto, yo, ¿cómo estoy relacionado con la gente que hay una relación que es necesario entender y hacerle entender a la gente que mediante el estudio y la comprensión de ese patrimonio cultural también de alguna manera están estudiándose a ellos mismos, sus raíces, sus orígenes, pero de manera concreta, no desde lo abstracto, no desde, simplemente quiérelo porque es muy antiguo, no, sino porque mis ancestros, la gente que hizo ese patrimonio cultural y yo tenemos una relación, tenemos un punto común, tenemos que es el cultura andina y amazónica. Entonces, ¿Cuál sería, Wilmer, entonces, esa relación? Es decir, si los grupos de migrantes, como en el contexto, la ciudad de Lima, como la Ciudad de México, pues tiene un proceso de, o vive un proceso de migración del campo a la ciudad eh, muy intenso en los últimos años, quizás parecido a lo que vivió la Ciudad de México a finales de los 70s, 80s, y que pues que estos grupos de personas en búsqueda de una mejor forma de vida, pues se asientan en territorios o en zonas en las que muchas veces hay vestigios arqueológicos y el conflicto que surge entre la protección o la conservación de estos sitios, no todos y la gran mayoría no abiertos como zonas arqueológicas a la visita pública, sino más bien pues, como espacios con vestigios arqueológicos. Este conflicto encuentra puntos eh, difíciles de abordar cuando pues empiezan los puntos de vista encontrados en los que por un lado algunos hablan de que estos grupos de personas calificados como invasores, están destruyendo el patrimonio, que tenían que irse de ahí, que tienen que quitarse. Otro dice, no, la gente tiene derecho a la vivienda y las zonas arqueológicas o los vestigios arqueológicos no tendrían por qué ser más importantes que las personas vivas en el día de hoy. Al final, las cosas siguen el camino, digamos que natural, el crecimiento urbano de las ciudades. Y los hechos que nos encontramos en Lima es que pues los asentamientos están, la gente está viviendo ya ahí y conviviendo con los sitios arqueológicos. Sitios arqueológicos que la gran mayoría de veces no conoce, es decir, no conocen sus datos de fundación, quienes los hicieron, etcétera, etcétera. Y otras crean pues imaginarios a partir de ellos muy particulares. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves esta relación y cómo puede entonces, en ese escenario, yo sé que ustedes lo han estado trabajando ahí en San Juan del Lurigancho, cómo entonces se generan alternativas para dotar de una conexión entre los habitantes, muchos migrantes a este tipo de zonas y los vestigios arqueológicos con los que conviven? hay que entender de que todos nosotros, en el caso peruano, seamos de diferentes lugares del país, seamos de norte, centro, sur, costa, sierra y selva, a pesar de que venimos de grupos étnicos o de regiones diferentes, tenemos un origen común, y ese origen común está en la cultura andina y amazónica. Entonces, compartimos rasgos culturales generales, a pesar de las diferencias. Entonces, por ejemplo, acá algo tan sencillo como una comida, por ejemplo, el cuy con la chicha de jora, que acá en Perú es muy consumido, es la ¿Ah? misma comida que tenía la gente que hizo los patrimonios, perdón, los sitios arqueológicos hace 500 o 1000 años. Y es la misma comida que yo como y es la misma comida que comieron mis ancestros en la provincia, ¿no? Por darte solamente un ejemplo sencillo. O sea, hay una continuidad cultural a pesar del tiempo. Entonces, al estudiar los sitios arqueológicos del pasado, no es solamente estudiar o exotizar bonitos, sino entender y comprender que esa gente que hizo eso está relacionada conmigo. No de manera directa, pero sí de una manera tal de que yo, mis ancestros en provincia y esta gente que hizo este sitio arqueológico, estamos hermanados, estamos relacionados, compartimos rasgos culturales y eso ayude a qué? A que la gente entienda y comprenda que tiene un origen en la selva, tiene un origen originario, o sea, por ahí va, entonces tú te sientes identificado con tus raíces
raíces culturales. Obviamente que los latinoamericanos somos mestizos, que han venido diferentes influencias de diferentes partes del mundo, pero aún así en países como México y Perú, la base indígena originaria de nuestros pueblos está presente, y no está solamente presente en el patrimonio arqueológico, sino que está presente en nosotros, inclusive en nuestro ADN y en nuestras costumbres cotidianas. Justamente lo que yo pienso es que se debe relacionar, o sea, debe ser como un diálogo pasado-presente. O sea, la gente que hizo esto en el pasado está relacionada conmigo en el presente. Así, o sea, eso es lo que se debe trabajar. Yo he visto que el Estado peruano tiene un problema. El Estado peruano trabaja el tema, pero alejándolo, exotizando el momento arqueológico, como si no tiene valor por sí mismo. Hay que poner una pantalla de cine, hay que poner rock and roll, hay que poner juegos artificiales, no sé, para llamar la atención de la gente. Y una vez que se hace esto, se menciona el sitio arqueológico, se habla de él, pero nunca de una manera relacional. O sea, se habla como si el patrimonio arqueológico fuera algo que está ahí lejano, y en abstracto se habla de que lo hicieron nuestros abuelos, en abstracto se habla que lo hicieron nuestros antepasados, pero en realidad, en concreto, o sea, es cierto, no lo hicieron mis antepasados directos, pero la gente que hizo ese monumento, que ahora es arqueológico, fueron como, no sé, yo le diría, me gusta decirlo como que fueron mis tíos abuelos, o sea, así, sí, o sea, ellos están relacionados con mis abuelos en provincia. Entonces, a pesar de la diferencia costa-sierra, los elementos culturales hay más semejanzas que diferencias. Entonces, es trabajar esas semejanzas. Entonces yo tengo raíz originaria, yo tengo raíz indígena y debo sentirme orgulloso de eso. Así, o sea, eso es lo que se debe trabajar, pienso yo. Entonces, el Estado peruano, por ejemplo, quiere copiar el modelo italiano, ¿no? Porque en Italia, según ellos, como se hacen, por ejemplo, desfiles de modas en el Coliseo Romano, entonces nosotros también podemos hacer desfiles de modas con nuestras huacas. Pero hay un problema con eso, que cuando tú haces eso, no estás tomando el valor simbólico e histórico del patrimonio, estás usando como un simple escenario, ¿no? ¿cómo sería? Un paisaje, algo así, ¿no? Un escenario. Claro, o sea, un escenario, exacto, un paisaje, un escenario. Entonces toda la gente va, qué bonito, aplaude, se va feliz a su casa. Ya, ¿y de qué manera eso contribuyó a concientizar a la gente sobre la importancia de ese monumento arqueológico? Ninguna. Pero claro, luego para la fotografía sale bonito, para el video sale muy bien. Tuviste 1000 personas que estuvieron en ese desfile de modas y la Huaca Tal se llevó las palmas porque fue un escenario muy bonito. Ya, ¿qué más? No, ¿qué sabe Sí, la claro. gente y qué entiende la gente que el monumento arqueológico es importante? Nada. Sí, eso está claro que se malentiende el impacto de la visita al sitio arqueológico como equivalente a la socialización o a la comprensión o a la integración o a la apropiación de la gente, de los que van justo a esos sitios. Mencionabas hace un ratito, y es a lo mejor un poco el punto clave de lo que charlamos, estas acciones o estas propuestas, pues muy escenográficas, muy performáticas en los sitios arqueológicos, y que como bien dices, no necesariamente tiene que ser un proceso virtuoso de conocimiento y de respeto de los sitios. Eso habría que hacer en algún momento algún tipo de estudio a la salida de estos eventos para tener más elementos para decir si sí o si no algo más se sabe del pasado arqueológico a partir de una proyección de Nemo en una de las huacas, ¿no? Claro, ese es cierto, porque en realidad yo he visto que se hace muchísimo, e inclusive acá en Perú, en Lima, hay esta cuestión de, por ejemplo, cine en tu Huaca, ¿no? Que justamente, inclusive, ¿qué película te pasan? Buscando a Nemo.
¿Por qué? Porque se supone que eso va a atraer a los chicos, a los niños que van a venir con sus padres, y se usa como gancho, ¿no? Antes de pasar la película se les habla del sitio arqueológico, pero hay un problema, se descuida la parte relacional, como te digo, o sea, se descuida esa parte de entender y comprender que nosotros en el presente y la gente en el pasado estamos relacionados, y hablar concretamente cómo estamos relacionados, o sea, eso es importante. Yo también me he dado cuenta a partir de los estudios que yo he hecho, es que cuando se habla de manera abstracta sobre la relación, tampoco no es muy entendible, o sea, tienes que hacerle ver cómo en comidas, medicina tradicional, o sea, en patrimonio cultural no es solamente el pasado, eso también me parece que hay un sesgo, el patrimonio cultural también es el presente, o sea, nuestras familias de origen andino y amazónico acá en Lima tienen tradiciones orales, tienen tradiciones en medicina, tienen tradiciones en gastronomía que hasta ahora se consideran importantes y que son parte viva, cultura viva de nuestras familias. Ya, y esa cultura viva, ¿de dónde viene? Eso hay que trabajarlo. Entonces, Habrá que ser cuidadosos entonces al evaluar los impactos, los resultados de este tipo de propuestas. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes han trabajado, cómo tú en particular eh, visualizas entonces las acciones que tendrían que realizarse en los sitios? Es decir, si no va por ahí, por el tema de los cines o los desfiles de modas, entonces, ¿qué alternativas tenemos en lo concreto para poder empezar a construir estas relaciones de las que hablas, entre el presente y el pasado, entre los grupos que no necesariamente comparten el mismo espacio o los mismos ancestros y el vestigio arqueológico que están observando? claro, bueno, en principio hay que entender que estamos en un sistema capitalista donde de todas maneras se le da cierto valor mercantil a las cosas. Entonces, de todas maneras, si un sitio arqueológico puede tener frutos en el turismo, o sea, ¿por qué no? O sea, pero siempre no descuidando el otro valor, que es el más importante, que es el valor simbólico e histórico. Ese es el valor que se tiene que partir para patrimonializar, para socializar el patrimonio. Si bien es cierto, un bien cultural eh, como puede tener cierto impacto en una comunidad, por ejemplo, te puede ayudar a tener una mejor pista, en el sentido de que si va a venir el turismo tienes que hacer un mejor camino para que vengan y así hay menos polvo, por ejemplo, y en lo concreto la gente se beneficia en ese sentido. También se tiene que trabajar muchísimo esta cuestión del valor simbólico e histórico, o sea, ese es el núcleo, o sea, siempre hay que estar vigilante de que el valor económico mercantil del patrimonio no se convierta en lo principal. Si se convierte en lo principal hasta con el tiempo, oye, ¿por qué no nos volamos esta parte que no nos sirve para poner una tienda, ¿no? O sea, no hay que caer en eso, sino que al final tiene su valor mercantil, tiene su valor económico, eso es innegable, pero el valor simbólico e histórico es central. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Al principio, entendiendo de que, a ver, mis investigaciones, lo que yo propongo es que una cosa es un bien cultural y otra cosa es patrimonio cultural. El bien cultural es básicamente el objeto, ¿no? Que puede tener, todo objeto material hecho por el hombre es cultural, porque, bueno, tú lo sabes como arqueólogo, todo objeto te habla de la sociedad que lo hizo, ¿no? Entonces, pues, tiene elementos culturales, que se pueden estudiar, pero aparte de eso, tiene un valor simbólico e histórico y es la gente, es la comunidad, o sea, no son los arqueólogos, los antropólogos o cualquier otro científico social el que convierte el bien cultural en patrimonio, sino es la gente, es la comunidad, es lo central. No hay patrimonio cultural sin la comunidad, así de tajante, o sea, si los arqueólogos ven que algo es interesante y lo quieren poner en un museo y que la gente lo vea, ya, muy bonito todo, pero es si la comunidad no entiende el valor simbólico, histórico de ese y no entiende cómo la importancia de en el presente, no es patrimonio cultural. Sí, o sea, yo lo pongo. Es la comunidad la que patrimonializa algo. Hasta inclusive lo puede hacer sin ayuda de los arqueólogos. O sea, de repente encuentra algo
claro, y le da un valor que ellos consideren apropiado para sus necesidades, que no puede estar necesariamente ligado a la realidad histórica. También hay una tradición inventada, ¿no? Que la gente puede ver un objeto y este objeto le da un valor diferente, inclusive hay grupos étnicos que creen que tienen un origen tal, pero en realidad los arqueólogos descubren que ese origen era inventado y que en realidad tienen otro origen, ¿no? Pero en general, en este sentido, es la comunidad, es la gente, es el núcleo. Entonces, si yo quiero que el objeto cultural, el bien cultural, pase a patrimonio cultural, lo primero que tengo que hacer es conocer a la gente, a la comunidad, sus necesidades. O sea, eso es importante y eso se descuida muchísimo. ¿Qué es lo que se hace? Yo he podido comprobar un poco eso, porque yo el año pasado fui a una de estas comunidades donde se hicieron estas prácticas de socialización del patrimonio, y aunque no lo medí, pero al menos conversé un poco con la gente, con los vecinos, y al final 2 años de esfuerzo que hicieron poniendo estas pantallas de cine y todo eso, y al final los vecinos que estaban al frente de la Huaca no sabían mayor cosa de esto, o sea, y no entendían su valor. O sea, sí, por ejemplo, reconocían que el lugar estaba limpio, o sea, sí reconocían de que antes era un basural y ahora estaba bien, y les gustaba eso, porque le daba mayor presencia a su barrio, o sea, eso sí lo reconocían, pero a la hora de preguntarle, oiga, y este monumento arqueológico que está cerca de su casa, ¿qué significa para usted? No, me daban respuestas un poco vagas, o sea, se notaba que no habían entendido el valor real, el valor simbólico e histórico de esto, ¿no? Pero sí, como te vuelvo a repetir, sí entendían y comprendían de que gracias a las acciones que se hicieron, al menos el lugar estaba limpio y al menos eso a ellos les gustaba, ¿no? Pero de ahí la relación no se había trabajado. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender las necesidades de esa comunidad, el territorio en el que están. El Estado peruano generalmente se ha dedicado a patrimonializar el cultural como si la comunidad eh, no tuviera importancia. Sí, como si hay que meterle a la cabeza de esta gente que el patrimonio es importante, pero sin entender cuáles son las necesidades de esta gente, cómo ellos podrían hacer que este objeto cultural que ellos tienen les sea útil. No se ha trabajado ese tema. Entonces, yo he visto que lo que se trabaja es para la foto, ¿no? O sea, se hace cosas interesantes, se hace shows, inclusive se gasta buen dinero, ¿ah? Pero al final, cuando tú ves los resultados, por ahí puede haber un par de personas que se interesaron. Por ejemplo, inclusive yo te puedo decir que encontré un par de niños que vieron la película y les hablaron y que por ahí se les metió el bichito de ser arqueólogos. Pero más allá de eso, o sea, son 2 años de trabajo que hizo, o sea, y tienes que el resultado que hay 2 chicos que quieren estudiar arqueología, ya, pero más allá de eso, no, es una comunidad con personas ahí, creo que eran más de 300, 500 familias. O sea, el resultado es bastante exiguo, ¿no? De 500 familias, no sé cuántas personas son, 2 niños están interesados en la arqueología. O sea, bacán, chévere, pero el impacto mayor no lo ves. O sea, yo creo que ese es el problema, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Porque simple y llanamente no se ha entendido, no se ha comprendido las necesidades de la gente, no se los conoce, o sea, se hacen reuniones, eso también lo pude ver, se hizo reuniones con la gente, pero en el fondo se los excluyó de alguna manera de esto, ¿no? O sea, no se los integró. Cómo estas personas, con sus necesidades actuales, presentes, la huaca puede servir de utilidad. O sea, yo quiero ser claro en esto, el patrimonio cultural arqueológico, y todo patrimonio cultural, sea colonial, republicano, o sea, tiene una utilidad, o sea, y esta utilidad, así, o sea, tú tienes que encontrar
entender las necesidades de la gente y a partir de esas necesidades, cómo este patrimonio cultural puede ayudar a satisfacer esas necesidades. Y lo repito, las necesidades no solo van por lo económico o van por lo material en sí, sino que también pueden ir, por ejemplo, tienen una identidad de integración, de repente esa comunidad no está totalmente integrada, porque son diferentes comunidades, o perdón, diferentes grupos sociales de diferentes provincias del Perú y, por ejemplo, de repente no han encontrado una cohesión entre ellas. El patrimonio cultural puede servir para encontrar esa cohesión, esa relación. Oye, todos nosotros, a pesar de nuestras diferencias, oye, estamos relacionados. Y ese monumento arqueológico es el símbolo de esa unión, por ejemplo. ¿Ves? O sea, así. Y no se trabaja de esa forma. Y por ejemplo, en estos sitios, en estas huacas donde se llevó a cabo, por poner este ejemplo de los ciclos de cine, ya se limpió en ese momento, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones de estos lugares ahora, no? No sé, quiero adivinar que probablemente están de nuevo en un proceso pues de pauperización, quizás de nuevo sigue estando sucio, no sé, y es decir, este tipo de cosas suceden, tienen su momento y cuando se van los recursos y se van las personas que lo promueven, pues todo regresa a la normalidad. Y ¿qué pasa entonces con estos sitios en esos momentos? Es decir, por ejemplo, los que pudiste ir, ¿cómo es ahora? ¿Está cercado? ¿La gente lo usa para pasar? O sea, ¿cuál es, digamos que en este momento la relación o la condición de estas huacas después de estos programas? Bueno, lo que yo he podido ver es que a pesar de todo, al menos hay ciertos sitios arqueológicos que todavía se mantienen en limpieza. O sea, todavía. Eh, por ahí ponen una persona de seguridad para que chequee de que todo esté en orden, ¿no? Pero en líneas generales se nota pues el abandono de muchos de estos sitios. Ahora, Inclusive, sí, quería preguntarte, vemos constantemente en las páginas que seguimos sobre eh, patrimonio de la ciudad de Lima, imágenes impactantes de los asentamientos irregulares que están alrededor de ciertas huacas o en las orillas de los cerros, muy cercanos a los vestigios arqueológicos. Eh, ¿Cuál es tu percepción? Si estos trabajos más bien encaminados los trabajos que propones, es decir, de hacer patente el valor simbólico de estos vestigios en las comunidades cercanas o en los grupos de migrantes recientes, se hace desde esos momentos en los primeros asentamientos, eh, puede ser una forma de garantizar la protección o al final no resulta tampoco más que anecdótico para ciertos grupos. Es decir, podríamos especular o levantar la hipótesis de que si vemos más bien los sitios no como una escenografía ni como un objeto de comercialización, sino como un eh, resguardo de los valores simbólicos de una comunidad en particular ya sea que comparte espacio o tiempo, puede ser un factor para la conservación de estos sitios o podrá en concreto en algún momento gestionar a partir de esas cosas que estos asentamientos no invadan estas zonas. Es decir, hay una resultado concreto en ese sentido de la protección o tú cómo lo ves. bueno, en realidad yo he visto de que por línea general, salvo excepciones eh, contadas con los dedos, en general todo ese esfuerzo queda en lo anecdótico. O sea, no hay un verdadero impacto. Tenemos acá zonas arqueológicas, por ejemplo, acá en San Juan de Urigancho, que es un distrito de Lima, que, por ejemplo, Huaca Canto Chico, se hizo el trabajo en los años 90, se quiso conservar el lugar, bueno, lo poco que quedó después de que se destruyó, que el Estado contribuyó a destruir, por cierto, y al final se le propuso a la gente que si cuidan el sitio arqueológico van a obtener sus títulos de propiedad. Ajá, Pero una vez que obtienen sus títulos de propiedad, se acabó el cuidado. claro. Bueno, ese era el trato, O ¿no? sea, En este caso. claro, ese era el trato. O sea,
¿Ves? O sea, así trabaja el Estado peruano. Y lo peor es que las municipalidades locales, que deberían ser también parte de ese trabajo, se desentienden totalmente, les interesa, porque simplemente no les da votos. Inclusive a mí me comentaron como una anécdota en esta misma Huaca, que un candidato a la municipalidad alguna vez prometió hacer un estadio, un mini estadio sobre lo que es el terreno de la Huaca. Ajá. Dice que hubo gente tan entusiasmada que no esperó a que el candidato siquiera ganara, sino que ya ellos en las noches iban y ya estaban destruyendo el patrimonio, el monumento arqueológico con sus propias manos, para ya agilizar el proceso. O sea, ¿ves? O sea, ahí nomás tienes cómo es que el manejo de esto y cuál es la idea que se tiene sobre la socialización del patrimonio. Yo particularmente pienso que todavía los estados latinoamericanos tienen una mirada colonialista sobre la cuestión patrimonial, así, tajantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía hay una cuestión colonial, inclusive me atrevo a decir de que hay una especie de nacionalismo criollo, en el cual todo lo que es lo andino o amazónico, como que tiene que estar rezagado. Y el patrimonio cultural se tiene que, o sea, a la hora de socializarlo hay esa idea, hay que socializarlo, hay que patrimonializarlo, pero la idea es siempre exotizándolo. O sea, y cuando lo exotizas, ahí viene el problema. Y entonces las poblaciones migrantes siguen eso. Las políticas culturales del Estado son exotizantes y la gente repite el modelo y exotiza el lugar. Y llega a serle total y absolutamente ajeno, ¿no? Entonces, y eso no debería ser así. O sea, debería ser, nosotros somos de origen andino, amazónico, y ese patrimonio cultural es parte de mi tradición y me puede hablar muchísimo de mi propia cultura. O sea, así. O sea, la cultura andina en la costa, en la sierra o en la selva, y a pesar de sus diferencias, tiene sus semejanzas. Y este patrimonio cultural a mí me ayuda a entender y a comprender de que yo estoy relacionado con mi región de origen, sino también con las demás personas que vienen de diferentes regiones. Entonces ahí se forma una identidad, se puede formar una, ¿no? Hablar de nacionalismo, podemos hablar de ciudadanía, o sea, podemos hablar de tantas cosas. O sea, al final, la cuestión patrimonial te puede servir inclusive a largo, a mediano plazo, reducir con buenas políticas culturales, reducir los índices de delincuencia, porque tú puedes tener actividades que impliquen a la gente, que la gente, por ejemplo, muchos jóvenes dejen de estar en las calles perdiendo el tiempo y se puede hacer de que cerca del monumento arqueológico ya no un museo en la manera tradicional, sino un centro de memoria y recepción. Entonces, inclusive yo le pondría de descolonización mental. ¿Por qué? Porque tú, así, ¿por qué? Porque entonces, y actividades con quién, con los chicos de la comunidad, con los chicos de las comunidades de alrededor. Entonces, y ayudándoles a entender, a comprender de que ellos son parte importante de este proceso. O sea, es un proceso histórico que tiene varios miles de años y que ellos son parte de ese proceso, son parte de la construcción de su propia comunidad. O sea, por ahí se puede trabajar el tema. Son tantas cosas, pero lastimosamente no se ve así. Yo particularmente, lo que yo veo es que en general se invierte mucho. Por ejemplo, el Estado peruano desembolsa buenas cantidades, miles de soles, para traer estos eh, eventos que cuestan mucho dinero y que duran un día y que luego al día siguiente no tiene el mayor impacto. Y yo pienso que más redituable a largo plazo es que contratas gestores sociales, gestores culturales que trabajen el tema del patrimonio con la localidad, con la comunidad, que por ejemplo empiecen a mapear quiénes son sus actores sociales clave. Tenemos diversos colegios, tenemos comedores populares, tenemos organizaciones sociales como los Boy Scouts, tenemos organizaciones barriales, o sea, ¿ves? Entonces trabajar con ellos, conocerlos, hacer un trabajo antropológico en realidad, o sea, etnográfico, o sea, así, yo lo veo así. O
sea, inclusive la antropología, ahí ya hablando como desde mi especialidad, tiene mucho que ayudar a los arqueólogos en la socialización, porque los antropólogos lo que podemos hacer es hacer etnografías, y a partir de la etnografía entender y comprender la comunidad, sus necesidades, y conocer a la gente, mapear los actores sociales clave y que sean nuestros aliados en la patrimonialización del monumento arqueológico, de cualquier otro patrimonio que esté. Por ejemplo, en una comunidad cualquiera en Lima, de migrantes, tú puedes encontrar señoras de cierta edad que manejan cuestiones de medicina tradicional. Y resulta que muchas de esas plantas que usan esas abuelitas son las mismas plantas que usó la gente que construyó el monumento arqueológico tal. Entonces quiere decir que hay una relación. Las mismas plantas medicinales que mi abuela usa para curarme a mí, usaban también esta gente que hizo este monumento arqueológico. ¿Ves? Entonces, ahí se trabaja la relación. Entonces yo soy parte de una historia. O sea, eso quiero que se entienda. No es necesario gastar miles de soles en algo wow, ¿no? Un espectáculo de luces y colores que dura un día. Acá lo que hay que hacer es una inversión a mediano y a largo plazo. ¿Para qué? Para que las cuestiones patrimoniales se inserten en la cotidianidad de la gente. Y eso parece que no se entiende. O sea, acá no es que la gente use como cliché bienvenido al sitio arqueológico que tiene 10.000 años. No tanto así, sino que la gente en su cotidianeidad entienda y comprenda el valor simbólico de este patrimonio y su relación con él. Entonces, esta persona, no es necesario que tenga un cartel que diga, vivo en una comunidad de miles de años, no, sino que en su cotidianidad, por ejemplo, te converso y te diga, no, sí, por ejemplo, algo tan sencillo, yo tomo chicha de jora. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un monumento arqueológico y conocemos muy bien que, así como ahora yo te tomo la chicha de jora para refrescarme en verano, ahora que hace tanto calor acá, también esta gente que hizo este monumento arqueológico lo hacía. Y te empieza así cotidianamente a hablar y a conversar, ¿ves? O sea, de eso se trata. O sea, cada persona se convierte en una especie de embajador De la su memoria, propio patrimonio. La claro. memoria, exacto. O sea, va por ahí. O sea, la memoria histórica no tiene que estar en un letrero, la memoria histórica tiene que estar acá. O sea, así. Y cada persona es la que lleva, aporta esta memoria. Entonces, por ejemplo, si yo soy peruano y me voy a México y me preguntan de cosas y en la cotidianidad de mi habla salen elementos prehispánicos que yo uso ahora, ahí está la memoria. Claro, y Y lo hacerlo, mismo los mexicanos. y a lo mejor tenerlo interiorizado más que eh, escenificado, ¿no? Es decir, de Exacto. repente en México pasa mucho, todos asumimos la magnificencia del pasado prehispánico, pero quizás no hay una conciencia clara de cómo en el día a día seguimos conservando esos valores del pasado, y bien lo dices, no solo arqueológico, sino histórico, es decir, este reconocimiento también de la herencia occidental, europea, los cambios en los países latinoamericanos, México en particular, del siglo XIX y XX, pues estas cosas para las que los sitios arqueológicos pueden ser un pretexto, ¿no? A lo mejor un pretexto para reflexionar, para sentarse a platicar Claro. estas cosas, ¿no? Inclusive, mira, yo te puedo decir desde la experiencia laboral que he tenido, que desde el aprender y entender lo que es el monumento arqueológico, inclusive puedes reflexionar sobre cuestiones coloniales, republicanas y de la situación actual en la que viven nuestros países. O sea, por ejemplo, algo tan actual como las políticas y la corrupción que se da en nuestros países, se puede entender y reflexionar a partir de lo que sucedió en el pasado. O sea, al final, por ejemplo, ¿por qué muchos monumentos arqueológicos quedaron abandonados a su suerte? Porque quedaron dentro de terrenos de hacendados, que inclusive muchas veces esos terrenos fueron adjudicados de manera hasta ilegal y fraudulenta, en un pasado, claro, o Sí, no, sea, terrenos que son ahora de particulares porque fueron de hacendados que se los quitaron a las comunidades indígenas, ¿no? exacto, así. O sea,
¿ves? Y a partir de ahí puedes reflexionar, oye, ¿y qué sucedió en el pasado? Y cómo esta gente, estos hacendados, o como decimos en el Perú, gamonales, se beneficiaron de este patrimonio cultural de una manera muchas veces ilegal y que iba en contra de la memoria histórica de nuestros países, ¿no? O sea, de eso se trata, sino que yo creo que hay un discurso de poder detrás, hay un discurso de poder que sabe y entiende de que si empezamos a trabajar cuestiones patrimoniales de la manera más con base al valor simbólico, histórico y a base de la memoria y de la reflexión, la gente va a entender y comprender su propia realidad, o sea, y va a cuestionar. O sea, oye, pero esto en el pasado, que hasta ahora se mantiene, no es algo natural, sino que es algo, una construcción social, histórica, y que por lo tanto se puede cambiar. ¿Ves? O sea, la gestión patrimonial en realidad tiene varios brazos, es como un pulpo, que tú puedes trabajarlo, yo pienso que es interminable, o sea, puedes trabajar cuestiones de memoria, de reflexión, de historia, políticas actuales, reducción de la delincuencia mediante actividades a las poblaciones de niños y adolescentes más vulnerables, o sea, se puede hacer un montón de Reconocimiento, actividades, porque, claro. claro, mira, por ejemplo, a Reconocimiento mí a veces, a que formas parte de una comunidad, ¿no? exacto, exacto, así de sencillo, formas parte de una comunidad, formas parte de un país, formas parte de un lugar y por lo tanto te corresponde un rol y ese rol es activo, ese rol, tú quieres que mejorar, quieres que tu comunidad mejore, quieres que tener un rol activo de participación dentro de esa localidad, dentro de esa comunidad, ¿ves? Todo eso te lo da el entender y comprender de manera adecuada las cuestiones patrimoniales, pero no se quiere trabajar así, se quiere Claro, bueno, trabajar pues de obviamente hay intereses eh, más bien económicos sobre los sitios arqueológicos, que son los que priman ante todo lo demás, no es generar comunidad. Y fíjate que creo que ahí quienes lo promueven no se dan cuenta que hasta si lo pudieran manejar de una forma adecuada, podría haber un componente de, si no de ganancia, porque a lo mejor es lo que se busca, sí de ahorro social, es decir, la minimización de las problemáticas urbanas, comunitarias, pues al final tiene que verse, si lo quieren ver así, como un ahorro social en términos de menos gastos en seguridad, menos gastos en control de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no necesariamente estamos hablando que la protección del patrimonio va a solucionar esos problemas, pero sí hay un círculo virtuoso en el que se puede entrar cuando se empiezan a generar dinámicas como las que mencionas, ¿no? Es decir, y que está claro que la visión de ganancia económica a través del turismo del pasado prehispánico o del patrimonio cultural en general no trae resultados positivos más que para un puñado de gente que tiene muy claros sus visiones de negocio y a veces ni siquiera para estos porque los problemas que traen a largo plazo para los gobiernos y para las mismas comunidades receptoras, pues terminan en ni siquiera volver sustentable lo que pudo haber sido una intención comercial muy, muy optimista, ¿no? Entonces, creo que en todos los sentidos lo que mencionas son claves importantísimas y fundamentales para poder abordar estas cosas. Y el componente de beneficio o de entendimiento de obtención de recursos materiales a través de comercialización de ciertas cosas puede ser a lo mejor un complemento que tendría que estar a lo mejor muy bien entendido, pero que esta base de construcción de conciencia o de memoria social, de memoria comunitaria a partir de los sitios arqueológicos, es la, es la verdadera razón a lo mejor de estas acciones, o tendría que ser por ahí como funcionan, ¿no? Eh, yo creo que lo que acabas de decir es, parece que cada cosa que decía estaba tocando algunos ejemplos de escenarios que hemos visto recientemente en México, y me imagino que también en Perú, sobre cosas que van sucediéndose, ¿no? Espectáculos de luz y sonido en zonas arqueológicas, usos políticos de los sitios patrimoniales, visita masiva a espacios que no están bien entendidos como su valor simbólico, etcétera, etcétera. Los ejemplos, a lo mejor los quienes nos siguen tendrán muy claro
a lo que nos referimos, pero que esto que mencionas es la forma alternativa y yo creo que correcta de hacer las cosas, y en lo particular estamos entusiasmados y esperanzados a que creo que se puede hacer también desde acá abajo, es decir, no es necesario esperar a que las políticas públicas se encaminen en ese sentido, porque quizás nos quedemos esperando mucho tiempo, sino que podamos construir, como ustedes lo han hecho ahí en San Juan, estas cosas quizás más bien desde abajo, ¿no? O sea, organizarnos en la cotidianidad de quienes estamos interesados en estas cosas y empujar para que en lo micro las visiones sobre el patrimonio vayan en ese sentido, ¿no? Claro, o sea, definitivamente, como tú bien comentas, hay personas que ven esta cuestión de manera bastante mercantil, o sea, ganar dinero, hacer fortuna, y pasa lo mismo que con otros recursos, ¿no? O sea, al final, como que no es tan importante lo que pase en el futuro, ¿no? Mientras en el ahora haya dinero, listo, ya se acabó. Y no se dan cuenta de que también la cuestión del patrimonio, si bien es cierto, o sea, tampoco no es que te va a resolver todos los problemas sociales, sin embargo, es clave y es parte importante de al menos disminuir estos y que a largo plazo te van a dar ahorro, como tú bien dices, o sea, un ahorro social. Pero el problema es cómo se maneja la política en los países, ¿no? Tú sabes que un gobierno presidencial dura 5 años, nada más, y este tipo de acciones demoran más tiempo. Entonces, yo lo he visto. Por ejemplo, nosotros acá en San Juan del Lurigancho se ha creado un museo, el Museo de San Juan del Lurigancho, y el siguiente alcalde lo cerró. Se volvió a abrir por presión pero de la gente, de la comunidad, pero en sí no le interesaba, o sea, lo cerró simplemente, ¿no? ¿Y cuál era la razón? No, es que como lo hizo la anterior gestión, ya no le interesaba continuar con el proyecto porque no era suyo y porque no le daba rédito político, así de sencillo. Y se dejó de lado un lugar bien interesante. Se está volviendo a retomar, aunque no tiene la misma fuerza ni el mismo apoyo institucional. Entonces, ese es el problema. Cómo nuestros políticos y cómo nuestras instituciones funcionan. Y hay un problema también, ¿no? La misma comunidad tampoco no entiende su rol los ciudadanos, no entiende su rol activo. Y muchas veces hay una pasividad muy fuerte con respecto a estos temas, ¿no? Entonces, es complejo, es un círculo vicioso en realidad, y que yo pienso que la cuestión patrimonial puede ayudar a romper. O sea, la importancia de esto es muy, muy, muy fuerte, pero yo pienso que, y lo vuelvo a repetir, hay este discurso de poder que está desde las élites, eh, hace de que las políticas públicas del Estado sean así, coloniales, que sean alejadas de la comunidad que tiene el patrimonio y al final no cotidianice el patrimonio cultural y que haga de que la gente prefiera satisfacer sus necesidades inmediatas, por ejemplo de vivienda, que creer un patrimonio cultural que piensa que no le va a servir. Porque inclusive hasta en cuestiones de vivienda, el Estado peruano desde la Constitución del año 93 ha dejado de que la vivienda sea un derecho, se lo ha dejado a particulares. Entonces eso ha formado que ahora haya un tráfico de terreno inmenso y que ahorita tenemos en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, sitios arqueológicos como los geoglifos o líneas de Santo Grande, 3.000 años más antiguos que los de Nazca, y que estén ahorita en peligro. O sea, imagínate, ¿y por qué? Porque hay gente, traficantes de terreno, que están lotizando y que ya lo que quieren es lotizar encima de esto, no le interesa. No le interesa que tenga 3.000 años de antigüedad, no le interesa que tenga 5.000 años de nada. Le interesa vender, lotizar, y así de sencillo. Inclusive ahora estaba conversando con algunas personas y yo antes para llegar a los geoglifos que te menciono, era un poco difícil. Tenías que llegar hasta cierto punto que llegaba el automóvil y de ahí tenías que caminar 1 hora. Y ahora me dicen, no, ahora puedes tomar una mototaxi. ¿Por qué? Porque como hay gente viviendo cerca, alrededor de, ya forma una comunidad, Y claro, ahora tomas un mototaxi y te lleva directamente a los geoglifos, ¿sabes? O sea, ya hay una presión muy fuerte sobre esto. Inclusive yo ingenuamente pensaba, no, todavía debe ser lejos llegar, o difícil llegar. No, tomas una moto y ya está, ya. ¿Ves? O sea,
¿Cómo se realiza el proceso de patrimonialización? Es un problema y yo particularmente creo de que la única manera de solucionar este problema es desde lo comunitario, desde las bases, así. O sea, si bien es cierto, el Estado tiene que ayudar, el Estado tiene su rol y su activo dentro de esto, sin embargo, o sea, tienes que trabajar con las bases, sí o sí. O sea, si yo, desde la buena intención, me voy como yo soy el dador de cultura y voy a llevarle cultura a esta gente para que entienda el patrimonio, está bien, tienes que conectar la cultura, tienes que conocer la cultura de la comunidad, y a partir de conocer la cultura de la gente, es que tú puedes relacionar esa cultura actual con el monumento arqueológico del pasado. Vas a encontrar un montón de similitudes, o sea, ese es el problema. Yo estoy seguro que también, no sé, en México también debe pasar, pero acá todavía en el Perú tenemos esta tara de que todo lo que venga de lo andino, lo amazónico, lo indígena es lo abyecto, lo vil, miserable. Entonces, como que se trata de ocultar nuestros orígenes. Y muchas veces las nuevas generaciones, los nacidos en Lima, quieren olvidar un poco esas tradiciones ancestrales que lo conectan con el monumento arqueológico. Entonces, y eso no se debe perder, porque al final está no solo en lo cultural, está en el ADN. Por ejemplo, yo mismo ahí soy medio achinado, tengo cara de indígena norteño de acá, y es porque tengo una raíz, un origen nativo, originario, y esa raíz originaria está relacionada con el monumento arqueológico. Te digo, bueno, voy a sonar repetitivo, pero nuevamente, muchas tradiciones que tienen las familias provincianas tienen que ver y están relacionadas con este monumento arqueológico. Algo tan sencillo como te digo, mi familia, un fin de semana queremos hacer comida para la familia, así, importante, fui con su ficha de fotos. Y esos elementos son prehispánicos, o sea, tienen miles de años, pero están en mi mesa, ahorita, actual. Claro, Es, y eso puede encontrarse hasta en las familias que no son necesariamente tan cercanas a la raíz indígena, ¿no? Es decir, México es muy claro, el mestizaje intenso y que sobre todo en los procesos del siglo XX de modernización, muchas comunidades y muchos grupos en la ciudad pues no tienen claro pues sus orígenes eh, de no, indígenas igual acá, o voy a dar un o de ejemplo, la mira, ahora raíz que tocas el africana, tema, ahora que tocas el pero tema, mira, acá también igual, te oigo. acá tenemos poblaciones que no están necesariamente ligadas a lo originario, porque ha habido un proceso migratorio y un mestizaje, y por ejemplo hay zonas de Lima donde hay gente que no se considera descendiente de ningún pueblo originario, sino descendiente de españoles, otro tipo de agentes europeos, o inclusive asiáticos, africanos, o sea, tenemos todo esto. Pero aún así también se puede tocar el tema patrimonial, ¿por qué? Porque resulta de que, por ejemplo, muchos de los parques que se irrigan en las zonas de clase media alta en Lima, Suburbio, Miraflores, San Isidro, usan las acequias y los canales que dejaron los pueblos originarios de la ciudad. O sea, están usando elementos culturales de un pueblo que desapareció hace 500 años, pero que sin embargo les sirve de utilidad. O sea, eh, hasta el uso cotidiano de sus parques se debe a que hubo hace 500 o 1000 años personas que hicieron esos canales. O sea, ¿ves? O sea, hasta le deben la calidad de su vida en áreas verdes a ellos, ¿no? Solo por ponerte un ejemplo que de repente es un poco superficial, pero ahí lo tienes. O sea, inclusive hasta el manejo del territorio. O sea, tienes gente acá que dice, oye, acá por ejemplo hemos tenido huaicos, ahora último hemos tenido problemas de deslizamientos a causa de las intensas lluvias en el sierra, inclusive ha habido desbordes. Ya, y tú ves, por ejemplo, los monumentos arqueológicos y nunca se han inundado. ¿Por qué? Porque resulta que esta gente sabiamente entendía y comprendía en qué lugares estaban a salvo y así construir lo que en ese momento eran sus centros administrativos, sus viviendas, sus comunidades. Por ejemplo, esa sabiduría se ha perdido. Y esa sabiduría, así tenga origen asiático, origen africano, origen europeo, se debe rescatar. Porque ese conocimiento ancestral puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida.
aunque no necesariamente estés relacionado genéticamente o con ellos. ¿Te das cuenta? O sea, Sí, claro. hasta en eso, las comunidades extranjeras en el Perú, la gente mestiza con asiático, con africano, con europeo, puede también entender y comprender que la sabiduría de esta gente en el pasado puede ayudarle a vivir de vida en el presente. O sea, también hay una eh, herencia que es necesario rescatar. ¿Ves? O sea, yo lo veo así. O sea, así seas, ya, voy a ponerme un poco exagerado, ¿no? Así seas descendiente de suecos, si vives en Perú, has nacido en Perú, por ejemplo, el parque que está al frente de tu casa, que tú disfrutas mucho, se debe a esta gente originaria que vivió hace 500 años. Y esa calidad de vida, ese parque que te gusta tanto, se debe a que esta gente hizo a canales de agua y se cuidó un elemento tan importante que ahora te sirve. ¿Ves? O sea, si hay una utilidad, de todas maneras, eh, y hay un respeto que se debe tener a la sabiduría de estos pueblos. O sea, al final, es un proceso colonial, como hemos pasado México y Perú, ¿qué se ha hecho? Se ha inferiorizado este conocimiento. Y es hora de que esa inferiorización termine y que se le dé lugar a esta gente y cómo estos elementos que ellos dejaron nos sirven en la actualidad y en algo tan sencillo como ir a pasear en el parque y que esa calidad de vida que yo tengo es gracias a la sabiduría y al cuidado que tuvo esta gente de un recurso que ahora se considera valioso, que es el agua. Sí, por supuesto, o sea, digamos que coincidimos totalmente y está muy claro que hay formas de conectar la realidad cotidiana de todos quienes habitamos, si quieres, hasta este planeta, con el pasado en cada uno de nuestros contextos comunitarios, urbanos, cercanos. Pues digamos que estoy muy contento de toda esta charla que tuvimos. Ha sido muy puntual en muchas cosas y creo que los chicos que nos oyen, nos ven, les ha despertado mucho la intención de reflexionar sobre lo que está sucediendo con los espacios patrimoniales en Latinoamérica y hasta en otras partes del mundo. Veíamos hace un par de días esta intención de que la empresa Gucci hiciera un desfile de modas en el Partenón y que las autoridades griegas lo negaron, pero así como ahí no sucedió, en otros tantos espacios sí pasa, ¿no? Y entonces es importante sentarnos a pensar sobre los valores y los deberes ser de todo esto que está sucediendo y encontrar alternativas para poder avanzar en el conocimiento y en el uso y disfrute de nuestro patrimonio cultural por todos los actores que tenemos vela en ese entierro, ¿no? Entonces, pues yo no sé si quisieras agregar alguna otra cosa, Wilmer, y no sé, algo que Sí, quieras mira, yo contarnos quería para hacer cerrar. énfasis para terminar, de que todo lo que estamos hablando no quiere decir que se deba fosilizar el patrimonio ni aislarlo. O sea, porque yo también me encontré en los debates que hay gente que me dice, tú quieres aislar el patrimonio, tú quieres que el patrimonio se convierta en un espacio pues, cerrado. No, todo lo contrario. Todo zona donde esté un monumento arqueológico, obviamente con su debido cuidado, debe haber un área, un espacio público de calidad. Y es más, desde lo ideal, para mí no debería tener ni siquiera muros, o sea, ser de acceso libre para toda la comunidad y para quien quiere visitarlo, y inclusive hasta gratuito. ¿Por qué? Porque la gente tendría la conciencia de que eso es importante y que yo debo cuidarlo, no tengo que arrojar basura, no tengo que dañarlo, aunque es un poco ideal, ¿no? Porque todavía la gente no comprende eso. Y, por ejemplo, ¿cuántas actividades culturales, sociales se pueden realizar en estos espacios? Obviamente, cuidando el patrimonio de que no se destruya, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hacer un centro de memoria y reflexión que sea como un centro cultural. Por ejemplo, tú puedes hacer concursos de rock, de hip hop, puedes hacer danzas, bailes, pero todo tiene que estar relacionado con el valor simbólico. Así, por ejemplo, ahora a tantos jóvenes que les gusta el hip hop, allá hacemos concursos de hip hop que vengan las bandas, pero cuidando siempre el monumento arqueológico y por otro lado, ¿en qué se basan sus letras? En ese monumento arqueológico, en el patrimonio cultural vivo, material e inmaterial de esa comunidad.
pero relacionadas con el patrimonio, Sí, no desligadas. Un curso, perdón, un desfile de diseño de modas o unas bailarinas de ballet sobre la huaca no tienen mayor relación, exotizan el patrimonio. ok, pues muy bien, Wilmer, mil gracias. Ya estamos aquí casi cerrando un poquito más de una hora de charla y ya se nos fue rapidísimo. Vamos Sí, ha a sido, sí, ha sido muy interesante. Yo creo que vamos a tener que continuar con esto en otra videollamada. Pero por lo pronto, pues claro, quisiera agradecerte tu tiempo, tu mañana. Qué bueno que ya nos pudimos ver un ratito pues en vivo y en directo, decían antes en la televisión por internet. Y pues estamos acá entonces en contacto. Gracias a todos los chicos que nos escucharon también y que nos siguen, ya sea en vivo o en las repeticiones que se quedan en YouTube. Vamos a estar al tanto de cualquier cosa que quieran comentarnos. Y pues Wilmer, como siempre, pues parte importantísima del proyecto Arqueopatías, nos ha escrito varios artículos tanto para la revista como para el blog. Siempre nos da una visión desde la antropología de lo que es el patrimonio, que de repente a los arqueólogos o a quienes, arquitectos o otras profesiones que estamos interesados en el patrimonio y que dejamos de lado, y que es importante que estas formas de encauzar nuestras intenciones queden muy claras y que podamos tener elementos para saber si estas iniciativas que de repente con mucha intención generamos en los monumentos, pues están cumpliendo o no con un objetivo deseado. Entonces, pues muchas gracias, Wilmer, por platicar con nosotros esta mañana y pues seguro nos vemos la próxima vez. Saludos a todos los chicos y pues no sé, gracias por todo. no, gracias a ti, realmente ha sido un placer conversar de estos temas que se hacen necesarios, ¿sabes? Creo que falta espacios así para difundir estas cosas. Por supuesto, pues ahí estamos. Pues mil gracias, Wilmer. Gracias a todos, nos vemos. Saludos, bye.